Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Pero quiero este día, esta mañana, que todos nosotros aquí sepamos, entendamos y estemos claros y seguros de que cada uno de nosotros tiene un diseño divino que está impregnado en nuestro espíritu, en nuestro interior, como Alejandro nos decía, el corazón, el área de las emociones, en la parte interna. Y todos nosotros nacimos con un propósito, con un destino y con un diseño. Lamentablemente, cuando somos niños, casi nunca sabemos cuál es el diseño con el cual nacimos. Casi nunca sabemos el propósito por el cual existimos. Si usted le pregunta a niños de 3, 4 años de edad, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Te van a decir, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, o sea, lo que más les impresiona a ellos en ese momento o aquello con lo cual se están relacionando. Probablemente ya en este tiempo le van a decir que quieren ser como uno de los superhéroes o algo así, todo va cambiando, ¿no? Pero eso es lo que ellos admiran, eso es lo que ellos quieren ser. Pero yo recuerdo que hubo un tiempo acá en el ministerio, hace unos 15 años tal vez, usted le preguntaba a los niños de 3, 4, 5 años de edad, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y todos le decían, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastora, yo quiero ser como hermana Emma, yo me recuerdo Rosarito, no sé qué edad tenía, pero que ella quería ser como hermana Emma. O sea, entiendo yo que los niños de esa época, que ahora no son tan niños, ¿verdad?, tenían una cierta admiración por los ministerios que nosotros desempeñamos o desarrollamos y decían, yo quiero ser eso, yo quiero ser así. Y no estoy diciendo que necesariamente ese era su llamado, pero todos los niños pasan por esa etapa en la cual ellos admiran a algo o a alguien y quieren ser eso. Y llega un momento cuando salen de bachillerato que es como el momento oportuno de decidir qué es lo que realmente van a hacer o quieren ser. Lamentablemente pienso yo, y creo que en otros países no es así, por lo menos cuando yo salí de bachillerato, acababa de cumplir 15 años, estaba para los 16 y creo que es una edad donde uno no sabe lo que quiere ser. Bueno, no solo no lo sabe por lo natural, porque no tiene la madurez, sino que sin haber tenido al Señor, difícilmente uno puede entender cuál es su diseño, cuál es su propósito o para qué uno nació. Y Hansi decía algo bien interesante, que ella escuchaba que se hablaba en los congresos de Avívate o en los congresos de jóvenes acerca del diseño, acerca del propósito, acerca de aquello para lo cual nacieron los jóvenes, pero como que a los adultos ya no se les recuerda eso, cuando realmente es sumamente importante que todos, no importa la edad que tengamos, sepamos para qué nacimos y cuál es el propósito divino y cuál es el diseño con el cual Dios nos formó. Y yo quiero decirle algo, no importa si usted ya tiene 80 años o tiene 50, tiene 40 o los que tenga, todavía usted está a tiempo de enderezar el camino para alcanzar aquello para lo cual nació. O sea, eso es lo que yo quiero compartirle esta mañana, porque lamentablemente hay gente que al final de sus días está amargado, está triste porque nunca hizo aquello para lo cual nació. Una cosa importante con la cual nosotros identificamos para qué nacimos es que nos gozamos y nos deleitamos y nos contentamos con hacer aquello que estamos realizando. ¿Sí? Doctora Ana Rebeca, ¿usted disfruta lo que hace? ¿Verdad? Plenamente. Quique no sabe todavía para qué nació. Por eso no le voy a preguntar. Porque él es un todólogo. Y ese es el problema de la gente que tiene muchas habilidades, muchas capacidades y muchas destrezas. Porque dice, para esto soy bueno, esto me gusta, esto también lo disfruto. Y a la larga son aprendices de todos y maestros de nada, hasta que no encuentren la razón para la cual nacieron. Y usted, profeta Martín, ¿para qué nació?
Para adorar a Dios. Qué fácil y espiritual respuesta. Los que no saben para qué nacieron, le van a decir, oh, yo nací para ser un hijo de Dios que lo adora. Eso ya lo sabemos, eso lo damos por sentado. Estamos hablando de su propósito natural en la tierra para transformar las circunstancias y transformar el ámbito donde usted está. Ahora, Dios puede usar diferentes recursos para que usted curse esa ruta. Pero qué importante es que nosotros sepamos para qué nacimos. Apóstol Giovanni Silega, usted sí sabe para qué nació, ¿verdad? Pero no solo para adorar a Dios, ¿verdad? Dígame por favor aquí. Yo nací para ser un apóstol que a través del don que Dios me dio, diera a conocer a Cristo en todas las naciones de la tierra. Establecer su reino a través de la revelación de la persona de Cristo. Aleluya. ¿Usted le creyó? Ok, aplaude entonces. Gloria a Dios. Algo que necesitamos entender es que desde que fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre, Dios puso un diseño. Y yo estaba meditando esta madrugada cómo un espermatozoide puede portar tantas características que unidos con las características del óvulo dan precisamente todas aquellas habilidades, destrezas y operaciones que van vinculadas con nuestro llamado. Es decir, lo que Dios hace, el diseño que Dios pone en nosotros, el propósito divino, no es algo improvisado. Dios no improvisa como nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos, ay, ahí en el camino se arreglan las cargas. No, Dios no improvisa. Él todo lo diseña, Él todo lo planifica, Él lo tiene fríamente calculado. En otras palabras, si usted existe, aunque su madre haya querido abortarlo, es porque usted tenía un propósito divino que cumplir en esta tierra. Y hay un diseño especial y particular en usted que se tiene que cumplir. No importa que el enemigo haya querido cortar su vida. Y fíjese, yo me pongo a meditar en el caso de David. David era un hijo ilegítimo. Ni siquiera lo tenían sentado a la mesa. Estaba por allá con las ovejas. Como que Isaí ni lo contaba entre los hijos que estaban ahí. Y sin embargo el profeta se equivocó con el más alto, se equivocó con el más guapo, se equivocó con el más inteligente. Y dijo, no, no es ninguno de estos. No tienes otro hijo. Y fueron a traer a aquel al que el padre no le daba mucha importancia. Ese era el que Dios había destinado para que fuera el rey de Israel. Y no solo eso, sino un profeta, un salmista, un adorador, etcétera, todo lo que David fue. Entonces, no depende del hogar en el cual hayas nacido o hayas crecido. No depende de cuánta importancia te hayan dado o no te hayan dado. Porque hay gente que puede decir que por la herida de rechazo, es que mis padres me rechazaron y por eso. No. Para nosotros, los hijos de Dios, la herida de rechazo puede ser más bien un estímulo para subir la escalera y alcanzar aquello para lo cual Dios nos creó. No es excusa. No es ninguna excusa. Entonces, mis amados, el propósito divino es aquello para lo cual nacimos y para lo cual vivimos. Entienda que no es el propósito suyo, es el propósito de Dios. Porque a veces queremos cumplir el sueño nuestro, pero tenemos que cumplir el sueño de Dios. Ahora, casi siempre el sueño de Dios es algo que a ti te llama la atención y te atrae. Porque Dios mismo pone en nosotros el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Entonces, el diseño de Dios es sumamente particular en nosotros. Y cada uno va a cumplir ese propósito y ese diseño y no se parece para nada al otro. Aunque sean dos hermanos, si usted tiene 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, cada uno de ellos tiene un propósito diferente y tiene un diseño diferente de parte del Señor. Ahora,
Recuerde que le dije que Dios colocó en nosotros habilidades, destrezas que apoyan el diseño, y esas normalmente vienen por genética, pero es Dios mismo quien las elige, quien las puso. Por ejemplo, yo tengo 2 hermanos más, somos 3. Mi padre era músico y mi abuelo paterno era músico. Ahora, a Dios le plació sacar esas características genéticas de la música o esas destrezas, operaciones, y las puso en mis 2 hermanos, pero no en mí. Pero mi padre también escribía poemas y mi madre también escribe. Entonces esas habilidades Dios las tomó y genéticamente las puso en mí. Mis hermanos no escriben nada, a duras penas unas recetas que no se entienden, pero yo sí escribo. Ellos tocan música o tocan instrumentos. Entonces hay cosas que uno dice es por herencia, es genética, sí, pero Dios de una manera particular elige qué de esas características genéticas va a poner en cada uno de nosotros. Así que todo, absolutamente todo, tiene que ver con el propósito de nuestra vida y de nuestro existir. El rey y profeta David entendió esto perfectamente. Y él dice en Salmos 139, verso 16, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es un embrión? Es un huevo fecundado. Desde las primeras semanas ya se llama embrión. Y el embrión es implantado. Así que desde que era embrión, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. El libro que Dios tiene, en donde están todas las cosas y todas las obras que usted va a hacer. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, hay cosas que todavía no están formadas cuando éramos un embrión, no estaban formadas, pero en el libro de Dios ya estaban escritas. Entonces, posteriormente se van a formar esas cosas que Dios ya había dicho y ya había determinado, sin faltar una de ellas. O sea, quiero que entienda lo que dice aquí el verso 16 del Salmo 139, que todo lo que Dios dijo de usted se va a cumplir sin faltar un solo detalle, que todo se va a formar, todo va a ser formado sin que falte una sola de ellas. ¿Sabe que nosotros tenemos habilidades que están dormidas y tienen que ser despertadas? Y aún hay dones espirituales que están dormidos, que tienen que ser despertados. Y luego dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. O sea, los pensamientos de ¿qué? Los pensamientos de Dios hacia nosotros. Que dice la Escritura que son pensamientos de bien y no de mal, para lograr el propósito o lo que Él piensa acerca de nosotros. Todos los pensamientos de Dios hacia nosotros son de bien. Y no tiene que ver necesariamente con la carrera que usted estudia, porque muchas veces Dios permite que estudiemos determinada carrera como un pretexto para llevarnos al punto donde Él nos quiere llevar. En mi caso, y no tiene que ser el caso de todos, ¿verdad? Es mi caso particular. Estudié hasta que quedé hasta aquí, me salía por las narices. Yo les digo que cuando yo tengo pesadillas, es que sueño que estoy en la universidad. Perdónenme los universitarios, pero quedé hasta aquí. Y entonces me despierto toda asustada pensando que voy a ir otra vez a la universidad. Y a veces digo, se me hace que me voy a inscribir para ver si venzo esto, porque es como que son memorias muy negativas. Podemos ir juntos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando yo me encuentro con el Señor, por causa de mi llamado, no tiene que ser todos así. Yo dije, todo lo tengo por basura. Todo lo dejo a un lado. Yo me enamoro apasionadamente del Señor y lo único que quiero es servirlo a Él. Y aún cosas que yo hacía antes, quizá yo daba conferencias,
me llamaban para ser conferencista a nivel nacional y otras cosas, pero en realidad era una habilidad de Dios en mí, pero para predicar su palabra, para enseñar su palabra, no necesariamente para ser una conferencista, pero Dios me permitió que practicara naturalmente, vamos a decir, y que pudiera dejar de tenerle temor al público, etcétera. Cuando trabajaba en la United Brands, recuerdo que a todos los líderes de la empresa nos enviaron a tomar un curso de Dale Carnegie para hablar en público. Obviamente yo ni idea tenía de que me iba a encontrar con el Señor, ni de que iba a llamarme para que predicara su palabra. Así que una de las cosas que ocurría en estas clases de Dale Carnegie era que le ponían delante de un montón de gente, le daban un tema un poco controversial y le decían a todos los que estaban como espectadores que tenían que estar abuchando al que estaba dando la conferencia. Es decir, empezaban a burlarse, empezaban a decir cosas feas, de ser posible le tiraban papeles que no querían escuchar. Y ese era el entrenamiento. Por eso ahora cuando yo voy a un lugar, una iglesia donde la gente está perturbando, está molestando, ya fui entrenada para que no me incomode, para que no me moleste, ¿verdad? Porque como que pasé por eso que de alguna manera me va a servir. Y había situaciones así que son totalmente naturales, que tuve que hacerlas por mi trabajo, pero que hoy no es que las hago de la misma forma, pero de alguna manera sirven para el ejercicio del ministerio, del llamado que Dios nos hizo. El profeta Isaías en capítulo 49 dice, verso 1, oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, subráyelo si puede. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Aquí yo quiero comentar algo. Cuando yo me convertí al Señor, empecé a congregarme en un lugar religioso, evangélico religioso. Y una de las cosas que me dijeron o me enseñaron, no importa tu día de cumpleaños, no tienes que celebrar cumpleaños. Eso es una de las cosas que me dijeron. Porque el día en que naciste no es importante, sino que el día importante es el día que tú recibiste a Jesús, porque ese es el día que naciste de nuevo, así que ese es el día que tienes que celebrar. No, nada de aleluya, eso era religioso. ¿Quién fue el que me dijo aleluya para liberarlo? Arturo, te voy a liberar en el nombre de Jesús. Y hasta mandé a marcar ahí en una medalla, en una cosa, en un dije, la fecha en que yo había recibido a Jesús, la fecha en que me bautizaron, todo, ¿verdad? Lo que tenía que ver con lo espiritual, entre comillas. Escúchenme bien lo que estoy diciendo. Porque la religión piensa que lo único que vale en una persona es cuando tú decides por Cristo. Pero la Escritura me dice que Dios ya había pensado en mí desde antes de la fundación del mundo. La Escritura me dice que yo estaba en la mente y el corazón de Dios mientras estaba siendo entretejida en el vientre de mi madre. La Escritura me dice que Él me llamó desde que estaba en el vientre de mi madre. O sea, necesitamos liberarnos de esos pensamientos religiosos de que lo malo que hicimos nos hizo malos a los ojos de Dios. O sea, necesitamos pensar como Dios piensa. Lamentablemente somos muy humanos y pensamos que Dios es humano y que Dios dice, ay, eras malo, por eso no pensaba en ti. No, Dios nos amó sin que hubiéramos hecho nada, ni bueno ni malo. Dios nos amó desde antes, Dios nos amó primero. Él nos amó desde que estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Y cuando estábamos haciendo cosas malas, Dios estaba allí, pero Él no se asustó de nada, ni nos condenó.
Él sabía en qué momento Él iba a meter su mano y decir, sea hecha la luz, y nosotros íbamos a reaccionar, íbamos a responder, y entonces íbamos a decir, sí Señor, te necesito. Pero eso no quiere decir que todo el pasado de ese día hacia atrás no tiene valor. Sí tiene valor. Porque Dios estaba con nosotros. Sus ángeles nos guardaban. Sus ángeles nos cuidaban. Si Él no hubiera tenido cuidado de nosotros, nunca hubiéramos recibido a Cristo. La señal de que estamos en Cristo es que Dios estaba pendiente de nosotros. Es que el Espíritu Santo estaba trabajando. El Espíritu Santo estaba alrededor de nosotros. Y un día el Espíritu Santo dijo, ahora es el momento, sea la luz. Y nosotros como que reaccionamos, respondimos. Pero Dios nos sigue amando igual. Es que es un misterio como Dios ama. El amor de Dios es tan perfecto que te ama aunque seas un pecador. De hecho, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. No mandó por los que no pecaban, lo mandó por los que pecábamos, por los pecadores. O sea, para Dios ya éramos importantes. Él nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Póngase a pensar usted en el apóstol Pablo. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. Fue el artífice de que mataran y apedrearan y mataran a Esteban. Y sin embargo, Dios no dijo, Saulo, por cuanto mataste a mi hijo Esteban, ahora no me vas a conocer. No, Dios estaba ahí viendo lo que Saulo de Tarso estaba haciendo. Y dijo, ok, ya es suficiente, Saulo. Ahora te voy a derribar de tu cabalgadura para que me conozcas, porque tú eres instrumento escogido. He pensado en ti, te he separado desde que estabas en el vientre de tu madre. Desde antes yo pensé en ti. Te dejé vivir todo esto porque era necesario. Pero ahora que ya has tocado fondo, Saulo, ahora me vas a conocer. O sea, quiero que entendamos que Dios siempre estuvo allí. Que Dios siempre nos cuidó. Que Dios siempre envió a sus ángeles alrededor nuestro. Usted se da cuenta de cuántas veces Dios le libró de la muerte aunque usted no le conocía a Él. A mí muchas veces. Estaba recordando el otro día cuando yo era una niña de 4 o 5 años. Se me ocurrió subirme al carro de mi papá, que era un Jeep. De esos que tiene capota de lona, pero estaba descapotado, ¿verdad? Y entonces el carro estaba en parqueo, era un carro estándar, manual. Y yo de niña empecé a travesear hasta que lo puse en neutral. Y yo iba con el carro guindo abajo a una gran cuneta. Y pasó un hombre llamado Mario Rivas, o sea, porque todo el mundo hablaba de que Mario me había salvado la vida. Y ese hombre pasó y me agarró, siendo una niña de 4 o 5 años, me agarró, me sacó del carro, el carro se fue a la cuneta, pero a mí no me pasó nada. Ahora, ¿quién fue? ¿Fue Mario Rivas? No, fue el Señor. Porque ya me tenía preparada para algo y no iba a permitir que mi vida fuera cortada antes de tiempo. Luego una vez cuando ya estaba en la universidad en México, se me ocurrió agarrar un camión, un autobús, desde el lugar donde yo vivía hasta el otro extremo de la ciudad, pero me equivoqué de camión y agarro uno que me lleva a Tepito, nada menos. En ese tiempo era peor Tepito que ahora. Y yo me bajo cuando me doy cuenta que estoy en Tepito, teniendo 16 años de edad, que era un poco exótica como me vestía y que además bien rubia, que llamaba mucho la atención, y en Tepito peor. Me bajo y yo no sabía dónde estaba. No había GPS, no había celulares, andaba sola. ¿Qué cree que hice? Medio había oído en la clase de religión, ¿verdad?, que el Señor allá estaba crucificado allá arriba. Y yo, al Dios no conocido, ayúdame a salir de aquí. ¿Cómo? No sé, pero fue la mano del Señor que me libró. En ese tiempo el que entraba hacia Tepito no salía vivo, menos una joven. O sea, y le pudiera decir tantas cosas, y seguramente ustedes tienen historia de cómo el Señor los libró. En otra ocasión, estando en Guadalajara, nos subimos en una pequeña barca en un lago. Íbamos a cruzar al otro lado.
Y cuando estábamos en medio lago, vino una tormenta que llenó el barquito de agua. Y yo vi desesperado al señor que estaba manejando la barca. Solo vio más 3 personas. Él que la manejaba, yo que no sé ni nadar ni remar, y la otra que estaba igual que yo. Y ese hombre yo lo miré pálido, blanco, yo sin conocer al Señor, pero estoy segura que el Señor fue el que me libró y detuvo la tormenta y pudimos llegar al otro lado con el barco ya lleno de agua. Era un barquito pequeño. Mi madre a la otra orilla, yo miraba que se tronaban los dedos, se quitaban los anillos porque ella miraba que sucumbía, ya a lo lejos se miraba. Entonces, muchas cosas que tú has pasado en la vida denotan que Dios estuvo de tu lado siempre, que Dios te guardó, que Dios te cubrió, que Dios tuvo cuidado de ti. ¿Pero por qué? Porque Él quería preservar en ti el diseño que está en tu interior para que se cumpliera el propósito por el cual tú existes, por el cual naciste. Aunque te parece raro que, que tengo esta nariz torcida, que tengo una oreja más alta que otra, todo tiene propósito. No te preocupes. Que si mi cabello de tal forma, que todo tiene propósito. Todo. ¿Sabe? Tengo una sobrinita. Bueno, sobrinita no, ya se casó. Pero es la hija de mi hermano menor, es la hija mayor. Y su esposa estaba embarazada, pero aparentemente creo que nunca tomó ácido fólico. Y eso, para las que se embaracen, deben de tomar ácido fólico. Pero cuando ella tenía 5 meses de embarazo, ella tuvo un parto prematuro, no de 7, de 5 meses. En la historia no se había visto allí en el hospital, en la policlínica, un bebé que hubiera sobrevivido con 5 meses solo de embarazo. Y entonces mi otro hermano, que era el que estaba como médico intensivista, dijo: yo me hago cargo, y se fajó, dijo: a esta niña la vamos a sacar de aquí. La bebé estuvo en incubadora con mangueras por todos lados como 3 o 4 meses. Su piel era transparente, usted podía ver las venas, las arterias, podía ver todo. Habían unos órganos que no estaban completos todavía. Sí, su ano no estaba perforado. La bebé cabía en la mano del doctor así, para que tenga idea del tamaño. Y orábamos y clamábamos por la vida de ella. Y uno la miraba y parecía un ratoncito, parecía un tacuacín, algo así, de verdad. ¿Sabe que hoy día ella es modelo? Fue la modelo de la Mercedes-Benz en Costa Rica. Es linda, es hermosa. Es muy inteligente. Tiene 2 trabajos, uno en Canadá y otro en no sé dónde. Habla fluido el inglés, el español, está aprendiendo japonés para irse a vivir allá. Ahora, cuando esa bebé estaba allí en esa incubadora, nadie pensó que iba a vivir. Pero lloraba y clamaba que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Ella es muy temerosa del Señor. Hubo un shock en la familia porque ella se casó con un chino budista. Y Dios me permitió estar platicando con ellos en Costa Rica, porque viven en Costa Rica, aunque la idea es vivir la mitad del tiempo en Japón y la mitad en Costa Rica. Y yo comencé a meditar muchas cosas que no tengo la respuesta. Cuando vi cómo ese hombre la trata a ella como una reina, cómo la ama, cómo es de respetuoso. Y yo digo, mejor que cualquier cristiano. O sea, no sé si me doy a entender. Y yo digo, respóndeme esto, Señor. Porque uno dice, quiero que mi hija se case con un cristiano, pero he visto tantos cristianos que maltratan a sus esposas. Y en cambio este budista la trata como cualquier mujer anhelaría. Tengo respuestas pendientes en el cielo que creo que el Señor me va a dar. Hansi se está riendo, yo creo que ella ya tiene la respuesta. ¿Me doy a entender, amados? ¿A dónde quiero llegar?
A veces nosotros menospreciamos el hecho de que alguien no haya conocido al Señor todavía. Yo veo a este hombre y digo, solo le falta decir: Jesús, te recibo. O sea, tu vida de integridad, de rectitud, yo lo quedaba observando y yo decía: estoy confundida, Señor. Cocina, le cuida a los perros, los gatos, la atiende, le dice: te voy a llevar a Japón a ver si tú te adaptas, porque él tiene un contrato allá, y si te gusta vivimos allá, si no, construimos aquí nuestra casa. O sea, la toma en consideración. Y yo digo, pensar que esta niña era la que cabía en la palma de la mano. Dios tiene propósitos, y yo no dudo que este hombre vaya a llegar a Cristo y toda su familia también. Ahora, no seamos escasos en nuestra forma de pensar, no seamos religiosos en nuestra forma de pensar. Todo lo que vivimos antes de Cristo tiene una razón de ser. Un día, cuando yo le decía al Señor: ¿por qué no te conocí antes? Si yo te hubiera conocido antes, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho lo otro, no hubiera hecho esto. Y Dios me habló y me dijo: yo siempre llego en el momento exacto y oportuno, nunca llego antes ni después. O sea que el día que tú conociste al Señor era el día determinado por Él para que tú nacieras de nuevo. Pero todo lo que ocurrió antes tiene una razón de ser. Y quizás es parte del diseño, quizás es parte del propósito, es parte del testimonio, es parte del todo. Porque tu vida le importa a Dios desde que estabas en el vientre de tu madre. Él te cuidó, Él te ministró, Él te impartió. Y algunos pueden quejarse y decir: mi papá me abandonó, no conocí a mi papá. Aún en eso, busca cuál era el propósito. Entiende, probablemente no era que Dios lo quería así, pero Dios estaba encima de tu vida desde antes de que tú dijeras: sí, Señor. Jeremías capítulo 1 verso 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Sin embargo, Dios ya lo había llamado, Dios ya lo había capacitado, Dios ya lo había santificado. Mire lo que dice: antes que nacieses te santifiqué, o sea, te aparté, te separé, y ya lo había llamado como profeta a las naciones. ¿Sabe una cosa? Muchos brujos y adivinos probablemente lo que tienen es un llamado de Dios para ser profetas. Y el día que nosotros los encontremos y Dios nos use para liberarlos, entonces los dones y las habilidades que están en ellos van a ser puestos al servicio del Señor. Si nosotros nos vamos, porque estos ejemplos han sido del antiguo pacto, pero hay una escritura del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios 2:10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios ya preparó las buenas obras. Así como preparó el huerto de Edén y puso al hombre allí en Edén, Él preparó buenas obras. Nosotros solo tenemos que encajar, encarrilarnos y caminar en ellas. El problema es que la mayoría de nosotros no tiene la revelación y andamos en otras obras que no son las nuestras. Y tenemos que dejar las que no son nuestras para encajar en las que sí son nuestras, porque para eso nacimos. Allí está que dice que en aquel día le vamos a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos campañas evangelísticas, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor dirá: fuera de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque no hicimos exactamente aquello para lo cual nacimos, sino que nos metimos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Uno de los grandes problemas que vemos hoy día en la iglesia del Señor es el activismo.
quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer. A Dios no le interesa tanto lo que hagamos, sino lo que seamos. Cuando somos lo que Él quiere que seamos, se nos van a revelar las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Así es que necesitamos entender cuáles son las buenas obras que nos corresponde a cada uno de nosotros. Podemos cansarnos excesivamente de hacer cosas que no nos corresponden. Cuando seguimos en el Nuevo Testamento, quiero que entendamos un poco cómo Dios nos imparte. El Padre nos imparte, el Hijo nos imparte, el Espíritu Santo nos imparte. Y todo esto que viene de parte de Dios, que Él nos imparte, es para que se cumpla el diseño y el propósito para el cual nacimos. Vaya a 1 Corintios capítulo 12. Voy a leer los primeros 6 versículos. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ok, versos 4, 5 y 6 es lo que nos concierne en este momento. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, diga conmigo dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiere decir que los dones son dados por el Espíritu Santo. Y aunque son diversos dones, es un solo Espíritu. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios, diga conmigo ministerio. Pero el Señor, o sea Jesucristo, el Hijo, es el mismo. Entonces, los dones los da el Espíritu Santo, los ministerios los da Cristo. Ahora, no todos tienen ministerio de oficio de los que da Cristo. Verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 6 nos está hablando de las operaciones, que son las mismas habilidades y destrezas que el Padre Dios nos da. O sea, aquí vemos cómo el Padre da las operaciones, el Hijo los ministerios y el Espíritu los dones. No todos nacieron para tener dones ministeriales de oficio. ¿Cuáles son los ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los ministerios. No todos nacieron para eso. Por cierto, cuando nosotros hemos estudiado acerca de los ministerios, solemos decir que son 5. Inclusive se hace una analogía con los dedos de la mano y hemos enseñado que apóstoles es el dedo gordo porque se puede relacionar con todos los demás, porque es el que está aquí para poner el fundamento, etcétera. Que profeta es el dedo índice, así lo enseñábamos, porque señala con la palabra. Que el otro, el evangelista, es el dedo medio porque es el que sobresale con los milagros, prodigios, etcétera. Y que luego estaba el pastor, que es donde el dedo anular, que es el que se pone el anillo del matrimonio porque está casado con la congregación. Y luego el maestro, que es el dedo meñique, porque con ese usted se limpia los oídos para escuchar mejor. ¿Alguna vez escuchó eso o es primera vez? Es que son muy modernos ustedes, pero así me enseñaron a mí. Ok, pero yo le tengo una noticia. Yo considero, de acuerdo a lo que dice Efesios 4:11, que son 4 ministerios y no 5. Porque dice: y constituyó a unos apóstoles, punto y coma, a otros profetas, punto y coma, a otros evangelistas, punto y coma, y después dice: y a otros pastores y maestros. O sea que entiendo que esos otros son pastor y maestro en un solo ministerio. Pero si quiere ver todo lo que habla al respecto, compre el libro Alcanzando Madurez, que ahí está todo. Entonces considero que son 4. El pastor Elías para mí es un ejemplo de un pastor maestro.
o maestro, pastor, como lo quiera llamar, pastores y maestros. Bueno, pero el punto es que estos ministerios son para el gobierno de la iglesia, son para ministrar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, pero viene de parte de Cristo. Jeremías dice: desde antes que fui formado en el vientre de mi madre me llamaste. O sea, el llamamiento es previo. Aun cuando éramos niños rebeldes y que hacíamos travesuras, ahí estaba el llamamiento ya. Y a lo mejor muchas de las travesuras las hacíamos por causa de ese llamamiento tan fuerte que estaba dentro. Yo recuerdo, no sé por qué me estoy acordando de esta travesura y no le da licencia a nadie para hacer lo mismo. Estaba yo en el colegio, en el Sagrado Corazón de Jesús, Las Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa, que era dirigido por las reverendas oblatas al divino amor, que de amor no tenían nada. Pero ahí estaba yo interna en ese colegio. Y había una clase, creo que era filosofía, que era complicada, difícil. Y entonces me dicen mis compañeras: ¿y cómo vamos a hacer? Nos vamos a aplazar todas. No se preocupen, yo les consigo el examen. Así es que, como yo estaba interna, viví en el mismo colegio. En la noche, que ya las monjas estaban en su rato de oración, yo me subí por encima de la dirección, me metí. No le cuente a nadie de Sunshine esto, por favor. Me metí por allí, bajé, saqué el examen que se iba a poner. Pero ¿sabe qué es lo peor? Mire, mi papá me dio una paliza, no por robarme el examen. ¿Sabe por qué? Me dijo: usted es una tonta. Se lo di a mis compañeras y yo no lo usé. O sea, mire qué íntegra era yo. Me robaba el examen, se lo daba a mis compañeros, pero yo no iba a ver eso. No, yo hice el examen con honestidad. Los conceptos, ¿verdad?, de integridad. Pero ¿qué le quiero decir? Hay cosas terribles que uno hizo que se veían como travesuras. Obviamente me castigaron y todo lo demás. Pero cuando hay un llamado fuerte de Dios, hay tanta inquietud adentro que uno hace cosas que son inaceptables para el mundo. Yo me acuerdo cuando Elías Andrés estaba niño, a cada rato llamaban que estaba subido en un techo, que se iba a tirar de no sé dónde, y yo decía: Dios mío santo. Y yo creo que toda esa inquietud tiene que ver con energía retenida que buscan sacarla por algún lado. Por eso aún los maestros en este tiempo necesitan tener discernimiento para saber cuándo un niño es que realmente es rebelde o cuándo es que ya está aburrido con lo que la maestra le está enseñando y entonces busca cosas más allá. Pero bueno, me puedo meter en problemas con el rector, mejor vamos a seguir. Esos son los ministerios. Pero los dones del Espíritu Santo son para aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero los dones no solamente son para edificar al cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu Santo usted los puede usar para atraer personas al conocimiento del Señor. Usted puede ir allá afuera, al supermercado, a la universidad, a la escuela, al bus, donde sea, y el Espíritu Santo le puede revelar por palabra de ciencia algo en la vida de esa persona. Y cuando usted le diga: Dios me muestra tal y tal cosa, pero dice el Señor que esto y esto, la persona se va a quedar asombrada y va a decir: ¿y usted cómo sabe? ¿Y a usted quién le dijo? No, el Señor Jesús me dijo, pero permítame orar por usted. Entonces los dones del Espíritu Santo, claro que son para el cuerpo de Cristo, pero sirven también para atraer a las personas del mundo, porque usted va a poder ver lo que está en la mente y el corazón de Dios y en esas personas. Pero las destrezas y las operaciones, que es donde quiero centrarme hoy, tienen que ver con esas habilidades que están dentro de usted. Y un error muy craso es que cuando la gente viene al conocimiento del Señor y viene a la iglesia, porque eso también me lo enseñaron en la religión, es como que: ay, estas habilidades que tenés, estas destrezas que tenés, son para ponerlas al servicio del cuerpo de Cristo. Sí, está bien, pero también son para ponerlos al servicio de la humanidad. O sea, necesitamos entender que el concepto de reino va más allá de la iglesia.
El concepto de reino tiene que ver con todo el planeta Tierra. Y entonces las destrezas, las habilidades y operaciones que Dios me ha dado son para poder bendecir y atraer a otros allá afuera que no necesariamente conocen al Señor todavía. Por ejemplo, un pintor. Bueno, Yonalana es una pintora excelente. Y yo no sé si usted sabe, pero el mural que está en Café Toyas, ella lo pintó. Ahora, yo estoy segura que llega mucha gente a tomar café allí y dice, ay, qué bonito este mural, qué bonito, cómo se siente. Hay algo que uno puede ministrar o impartir a través de esas operaciones o esas destrezas o habilidades que Dios le ha dado. La pastora Marichi hace letras hermosas, hace dibujos, hace un montón de cosas que pueden atraer a personas que no conocen al Señor. Es decir, todas esas operaciones, destrezas, habilidades, virtudes tienen que servir para el mundo también. No los meta solo adentro de la iglesia, por favor. Tiene que usarlos allá afuera también. Otros tienen que conocer lo que Dios hace y llegar a Cristo a través de esas habilidades. ¿Cuántos tienen habilidades para cocinar? Para repostería, hacer galletas, ¿ok? Y usted, pero un error es, fíjese, yo hago galletas, vamos a venderlas entre los hermanos de la iglesia. No, hombre, vaya, véndalas allá afuera. Y si quiere, póngales ahí un versículo, si quiere, un pensamiento, pero llévelos allá, trascienda. A veces pensamos, aquí tengo el mercado cautivo, todas las habilidades que tengo las voy a poner aquí hasta que revientan a todo el mundo, porque son los mismos. No, hay que ir allá afuera. Imagínese si hermano Luis Alvarado solo le hiciera celosías a los hermanos de la iglesia, ya hubiera quebrado. Pero como trabaja, y nada menos que es para cervecería, ¿verdad? Y cualquier religioso diría, ¿cómo le voy a hacer yo ventanas de aluminio a los que venden cerveza? No vayan a condenar a hermano Luis, por favor. Es como que un médico cristiano dijera, yo no voy a atender a ese porque ese tiene cara de marero. Pues sí, tiene que atenderlo con más razón. O sea, no sé si me doy a entender. Las destrezas, las habilidades, las operaciones son dadas del Padre, pero te las dio desde que estabas en el vientre de tu madre. Esas operaciones no las adquiriste cuando dijiste sí al Señor. No, estaban dentro de ti, en tu espíritu, en tu persona. Hicieras bien o mal, fueras o no creyente, allí estaban las habilidades. Y quizá toda la familia decía, el jugar fútbol o un deporte, mira qué bien cómo juega ese deporte, pero en un esquema religioso no tiene cabida, porque el fútbol es pecado según la iglesia, algunas iglesias. Entonces necesitamos entender que todas las destrezas y operaciones que el Padre dio son herramientas para desarrollar el llamado, pero sobre todo el propósito divino, aquello para lo cual nacimos. Ahora, quiero mencionar, porque Hansi mencionó algo muy importante acerca de lo profético, de las palabras proféticas que a veces nos han dado y que están allí sin cumplimiento. ¿Y por qué están sin cumplimiento? Bueno, lo primero necesitamos entender que lo profético tiene que ver directamente con revelación. Y revelar es poder ver lo que otros no ven. Es poder ver lo que Dios te está mostrando acerca de una persona. Entonces, cuando viene un profeta, y creo que esto es propicio porque quizá en esta semana se van a recibir muchas palabras proféticas, a nivel personal o a nivel ministerial. Cuando alguien que es profeta o es profético, está en un ámbito profético sobre todo, comienza a ver cosas que quizá otros no ven. Y comienza a ver cosas del pasado, del presente y del futuro, porque esa es una de las características del profeta, que puede trascender el tiempo, puede ver lo del futuro. Ahora, ¿qué ocurre? El profeta está viendo lo que esa persona va a hacer en el futuro, pero toda profecía es condicionada al que la recibe. Es decir, no depende del profeta que esa palabra se cumpla,
depende del que recibe la palabra. Si yo recibo la palabra y no la creo o no la recibo, vamos a decir, no la activo y no camino en ella, probablemente no se va a cumplir. Pero no es culpa del profeta, sino del que recibió la palabra. Entonces, lo profético, cuando tú lo captas, tú lo recibes, activa el diseño de Dios que está en ti. O sea, viene un profeta y puede ver el diseño de Dios en una persona, aunque la persona quizás no lo pueda ver todavía. Y a veces el profeta te dice, yo estoy recordando a alguien que se congregaba con nosotros, era líder aquí en la casa. Y Dios me da una palabra, me muestra algo de él. Yo le doy la palabra, no sé si irresponsablemente, yo era su autoridad, pero se la di quizá antes de tiempo. Este hombre no soportó la palabra que yo le di. Y lo que ocurrió fue que se fue de la iglesia. Gracias. Y la palabra que yo le había dado es que él iba a ser pastor, que Dios lo había llamado para ser un pastor. Y él me dijo, no, yo no lo recibo. Y el día que se fue de la iglesia me dijo, me voy de la iglesia porque la iglesia me impide cumplir lo que Dios quiere que yo haga. Yo nunca le entendí que era lo que me estaba diciendo. Pero ¿qué cree? Hoy día él es pastor en San Pedro Sula. Y es un buen pastor. En aquel momento se enojó conmigo porque no podía recibir el peso de la palabra que yo le estaba dando. Entonces a veces nosotros vemos el futuro de la persona, pero quizás no siempre es para decirlo si la persona no está preparada para recibirlo. No sé si era el propósito de Dios que él levantara una congregación no bajo Muna, sino bajo otro ministerio. Y lo bueno es que él está en el reino y que es un buen pastor y que todo está funcionando bien. Pero lo que quiero decirle es que nosotros vemos en el ámbito espiritual cosas sobre las personas que quizá ellos no pueden entender en el momento o ellos no pueden ver en el momento. O a veces quizás los padres, en el caso de un niño, de un joven, que uno pueda ver el futuro o lo que Dios quiere para él y uno le da la palabra, y podría ser que los padres digan, no, yo no quiero eso para mi hijo, yo preferiría que hiciera esto y esto. Y entonces el padre es una autoridad y puede empujar un poco al joven a que haga lo que el padre considera que es mejor. Los padres son las personas más bien intencionadas del mundo, ¿ok? Bendecimos a los padres y las madres. Somos lo más bien intencionadas del mundo, pero no necesariamente siempre estamos viendo en el espíritu el diseño profético de la persona. Entonces es importante que como padres, digamos, nosotros le pidamos al Señor revelación sobre el diseño profético de nuestros hijos. Es importante que nosotros podamos ver nuestro propio diseño hacia dónde Dios quiere que nosotros vayamos o qué es lo que Dios quiere. Y puede ser en algunos casos que el propósito divino esté truncado en determinado ámbito y Dios tenga que sacar la persona de ese ámbito a otro donde se pueda manifestar y se pueda cumplir su diseño. Yo puedo verlo contigo. Puedo ver todo lo que Dios ha hecho y cómo te has desarrollado en un año. Entonces, a veces no entendemos el por qué. Porque esta persona tiene que irse. Y a veces yo solo oigo de Dios que me dice, fulano tiene que venir o trae a mengano. Y sin entender qué es lo que Dios quiere hacer. Y hasta después yo lo puedo entender. A mí Dios me habló de ti, de venir a Sonche. Y yo no sabía para qué. Y Dios usa a veces excusas para poder ministrar y llevar a cabo el diseño de cada uno de nosotros. Entonces, cuando recibimos una palabra de un profeta o una palabra profética,
necesitamos entender que un mensaje profético tiene 4 elementos: el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de Dios. El qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y probablemente el profeta te va a decir el qué, pero no te va a decir el cómo, el cuándo y el dónde. Y entonces te quedas con el qué y no sabes qué hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? ¿Y dónde lo voy a hacer? Entonces, hasta que tengamos esos 4 elementos, hemos de movernos. Si no tenemos los 4 elementos, hay que esperar la confirmación. Y me dicen el qué de Dios a través de una palabra profética, lo anoto, lo apunto, esperando que Dios me dé los otros elementos. Puede ser que el cómo me lo diga personalmente. Puede ser que el cuándo me lo diga a través de otro profeta. Y que el dónde me lo diga también personalmente. No se sabe. Puede que te hable directamente, puede que te confirme. Pero no nos movamos hasta no tener el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Para que nos movamos en tiempo, no fuera de tiempo. Para que nos movamos en el propósito de Dios, para que no nos alejemos del propósito divino, aquello para lo cual nacimos. Pero algo estoy segura y convencida: por mucho que nos alejemos del propósito divino, llega el momento en que Dios nos atrae y comenzamos a recibir la revelación del diseño y del propósito. Y aunque estemos ya de bastón o con andador, todavía podemos encarrilarnos. Pero creo que el propósito de Dios es que lo hagamos lo antes posible y no esperemos a estar ancianitos para cumplir el propósito o el diseño, sino que empecemos a caminar a tiempo. No perdamos el tiempo en obras que no son las nuestras. No perdamos el tiempo haciendo cosas que no son a las que Dios nos llamó. Que conste, quiero aclarar que cuando nosotros estamos en una congregación, la congregación es el centro formativo para nosotros. Y si los pastores le dicen, bueno, hermanos, ustedes van a ser servidores, o le dicen, ustedes van a hacer el aseo, van a lavar los baños, no le vayan a salir a los pastores con que ese no es mi diseño, eso no es mi propósito, Dios no me llamó a lavar baños. No, por favor, no vayamos a malentender. Estoy hablando de propósito de vida. Pero a usted le va a ayudar a cumplir su propósito, el ser servidor. Le va a ayudar a cumplir su propósito, lavar baños. Toda formación te ayuda. Yo estoy hablando de aquello para lo cual naciste. Hermano Nelson, ¿para qué nació usted? Dígame, venga. Quiero que la cámara lo capte aquí. Dígame, ¿para qué nació? Nací para predicar la palabra y alcanzar los perdidos. Yo lo creo, yo se lo confirmo, yo sé que es así. Y fluya en eso y hágalo. Y qué lindo estar seguro y saber para qué uno nació. ¿Hay alguien más que puede decir, yo estoy seguro para qué nací? Ya me impresionó usted. Para transformar esta ciudad. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? No sé, pero le apoyamos. Qué bueno que un chapín diga que nació para transformar la Lima, ¿verdad? Aleluya. Morenita, ¿para qué naciste vos? No me digas que para adorar al Señor. Una palabra. Ese año yo llegué al Señor y usted me dijo, naciste para la alabanza y la gloria del Dios Todopoderoso. Y dije yo, ¿cómo sabe que tocó la guitarra? Yo aprendí a tocar guitarra a los 5 años y ese sigue siendo mi deleite. Soy pastora y lo hago con mucho gusto, me deleito en ello. Pero naciste para adorar y alabar al Señor. Yo sé que sí. Con guitarra, sin guitarra, con cuerdas y sin cuerdas, ese es tu llamado. Donde quiera que vas. Aleluya. Venga, hermana Martínez, corra. Eso. Hermana, le quiero. Buenas, hermanos, por los que no me conocen, yo soy Marta Inés, soy enfermera jubilada y yo desde pequeña sentí de que yo le iba a servir a Dios en la salud. Servirle a la hermana Emma me conoce. Y estaba inquieta, sinceramente,
porque me gustó lo que hermana que predicó, la hermana Hansi predicó, y yo quería venir, y lo mismo hoy con la hermana. Ellos tienen que hablar, porque Dios me ha inquietado. Dios me ha dado eso de servirle a la gente, y yo le hice una promesa a Dios, que yo quería ser enfermera, para servirle donde yo estuviera. Yo estaba soltera en ese entonces, y realmente que Dios es tan lindo, que uno cuando le promete a Dios tiene que cumplirle, ¿verdad? Porque Dios siempre lo apoya a uno, lo protege en todo tiempo. Y aparte de ser enfermera, Él le da, cuando mira Él que uno le sirve a Él, que hace las cosas como Él le gusta, le da más. Después me dio el don de ser terapista. Le sirvo a la comunidad, le ayudo, donde yo he vivido le he servido, ¿verdad? Y yo era de las personas que mi abuelita me decía: abuelita, voy a ir a poner un suero, ¿y cuánto vas a cobrar? No, abuelita, no, sos enfermera de aficha. Y así me decía mi abuelita. Entonces después mi madre vivía en los Estados, y después me decía: Marta, yo miro que vos no cobrás. Mami, le voy a decir una cosa, no me va a decir como me decía mi abuelita, que era enfermera de aficha. No, por favor, yo le hice una promesa a Dios de que yo no iba a cobrar, que yo le iba a ayudar a la comunidad donde yo viviera. Y yo estoy jubilada, trabajé 32 años en la Tela Railway Company. Y yo tengo 60, voy a cumplir en diciembre 64, no parece que tuviera, no me siento, yo ando en moto, yo ando en qué es lo que no me subo, ¿verdad? Realmente que Dios es lindo, maravilloso, y le doy la honra y la gloria a Dios por mi familia y por todo. Gracias, hermano. Me consta que es una buena terapista. Me consta. Póngase en pie, mi amado, amada. Estamos a las puertas de algo glorioso que va a ocurrir esta próxima semana, y nuestro corazón tiene que estar bien preparado para recibir, para ser receptivos, para que nuestro corazón esté limpio, que nuestro corazón esté alineado, ordenado, aún nuestros pensamientos, todo nuestro ser esté expectante de lo que Dios quiere darnos. Padre, te damos gracias este día, esta mañana, este mediodía, por este pueblo lindo, este pueblo hermoso, Señor, al cual tú has llamado con propósito. Cada uno de ellos con un propósito particular y especial. Yo te pido, Señor, que se cumpla aquello para lo cual nació cada uno de ellos, sin faltar un solo detalle. Todo lo que tú pusiste desde que eran un embrión, Señor, aquello para lo cual tú los diseñaste, declaramos que se cumple, entendiendo, Señor, que no todos nacieron para un oficio religioso, un oficio ministerial. Algunos nacieron para ser los mejores médicos, otros nacieron para ser las mejores enfermeras, otros nacieron para ser los mejores empresarios, otros nacieron para ser los gobernantes del país. Señor, cualquiera que sea aquello para lo cual nacieron, que lo hagan, Señor, con gozo, que lo hagan con la certeza de que tú estás con ellos, que lo hagan sabiendo que tú les llamaste, tú les formaste y tú les diste todas las operaciones necesarias para acompañar ese propósito de vida. Queremos cumplir el propósito para el cual nacimos, queremos cumplir la razón para la cual vivimos. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, que no nos desalineemos, que no nos descarrilemos. Señor amado, que si estamos desalineados, podamos con tu ayuda y tu revelación encajarnos en el diseño y el destino profético, aquello para lo cual nacimos. Amén, amén. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria al Señor.